Entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en que vamos a empezar a demostrar esta proposición para ya poder seguir con la completud de ese, ¿no? ¿Y alguien me puede recordar qué decía la proposición? Era un poco largo el enunciado, ¿no? Pero, ¿qué era lo que teníamos? ¿No vamos a decir que pertenecía a la fórmula informada? Ajá, teníamos una fórmula que pertenecía a las fórmulas bien formadas, sea fin, una fórmula bien formada de CE, ajá. Y sean P1 hasta Pn las letras proposicionales. Ajá. P1 hasta Pn, las letras preposicionales que aparecen en fin. ¿Estamos de acuerdo? Ah, de hecho. Y V0 una evaluación. Y una evaluación, ¿no? Sean las letras proposicionales. Que aparecen en fin. Y sea V una evaluación, ¿vale? Una evaluación. De hecho, le habíamos puesto V0, ¿no? Para que quedara bien claro que era fija esta evaluación. Una evaluación. Y ahora con esto, ¿qué hacíamos? Con esto definíamos unas fórmulas bien formadas primas, ¿no? Tanto para las letras proposicionales como para las fórmulas phi, en este caso que estamos tomando, ¿no? Y nosotros definimos para cada una de las PIs, definíamos la PI prima de tal manera que teníamos dos casos, ¿no? De hecho, lo vamos a poner así para ver si queda más claro. Si nuestra evaluación hace verdadera a la fórmula, bueno, a la letra proposicional, entonces la letra proposicional prima iba a coincidir con la letra proposicional, ¿vale? PI prima es PI, ¿no? Sigue siendo una letra proposicional. Y en otro caso, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué pasa si nuestra evaluación hacía cero a la letra proposicional? Por cómo lo definimos, teníamos que negar esta letra proposicional. Exacto, ¿no? Entonces tomábamos a la PI prima como la negación de esa letra proposicional, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y de la misma manera hacíamos para phi prima, ¿no? Nosotros teníamos que si la evaluación de phi nos daba 1, entonces ¿quién iba a ser phi prima? Y si la evaluación de phi nos da 0, ¿dónde va, cómo vamos a definir a phi prima? Si es 1 va a ser phi y si es 0 será también no, la negación de phi. No phi, ¿no? Esto recuerden que era para que bajo nuestra evaluación, las phi primas y las phi primas siempre van a dar 1, ¿no? Eso era lo que habíamos comentado la clase pasada. De todos modos, lo vamos a incorporar a la prueba, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que queríamos demostrar? Y si todo esto pasa y definimos estas fórmulas como dijimos aquí, entonces a partir de las primas de P1' hasta Pn', nosotros vamos a poder demostrar la fórmula prima. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí está. Esto es lo que queremos ver. Que si nosotros tomamos como hipótesis a las PIs primas, vamos a poder demostrar la fórmula prima. ¿Es correcto para todo el mundo? ¿No hay dudas? ¿Y cómo creen que podemos, alguien lo pensó, cómo creen que podemos proceder? ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene alguna idea?
¿Nadie? ¿Seguros? Ok. Bueno, tal vez ya cuando estemos en la prueba parezca un poco natural, pero vamos a proceder por inducción otra vez. Nada más que ahora pues no tenemos prueba, ¿no? Normalmente procedemos por el número de la longitud de la prueba, ¿no? Pero pues porque estamos partiendo de un teorema y aquí es al contrario, ¿no? No estamos partiendo de un teorema, queremos ver que phi es un teorema, bueno, que lo podemos inferir con ciertas hipótesis adicionales. Y entonces, ¿sobre quién vamos a hacer inducción si no tenemos prueba? ¿Alguna idea? Sobre nuestras letras proposicionales. Algo muy parecido. Es más o menos la misma idea. Lo vamos a hacer sobre el número de conectivos, que de hecho también se podría hacer sobre el número de letras proposicionales. Pero en este caso vamos a hacerlo sobre el número de conectivos para que nuestro paso inductivo sea el agregar un conectivo, ¿no? Y si agregamos un conectivo, pues solo tenemos dos, o puede ser una negación o puede ser una implicación, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. La idea es la misma. Por inducción sobre el número de conectivos de phi prima, de phi. De phi. Y pues empezamos con 0, ¿no? Base. Phi no tiene conectivos. ¿Qué pasa si phi no tiene conectivos? Es decir, ¿Es una letra proposicional? ¿cómo? ¿Sería solo una letra? Exacto, ¿no? Eso es lo que pasaría. Que si phi no tiene ningún conectivo, pues la única manera de que sea una fórmula bien formada, porque pues la estamos tomando como fórmula bien formada, es que sea una letra proposicional, ¿no? Entonces, en ese caso, entonces, phi es una letra proposicional, ¿no? Es igual a una pk para alguna k en los naturales. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, que lo que queremos ver entonces es que la única letra proposicional que aparece demuestra a esa misma letra proposicional, ¿no? Y eso, ¿cómo sabemos que sí pasa? ¿Puede volver a repetirlo? Es que no escuché lo que dijo. Ah, a ver, déjenme hacer. Lo que estaba diciendo es que, bueno, como Alma dijo, pues si phi no tiene conectivos, necesariamente tiene que ser una letra proposicional. Esto porque es una fórmula bien formada, ¿no? Y sabemos que las fórmulas bien formadas o tienen conectivos, se construyen con los conectivos a partir de otras, o es una letra proposicional, ¿no? En este caso, pues tiene que ser alguna letra proposicional, ¿no? Una PK. Y nosotros recuerden que lo que queremos ver es que las primas, a partir de las primas, nosotros podemos inferir nuestra fórmula, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a proceder aquí? Pues primero hay que ver cómo se definen las primas, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues tenemos que tomar ambos casos, ¿no? Porque no sabemos cómo sea la evaluación. No sabemos si la evaluación hace a PK verdadera o hace a PK falsa, ¿no? Podría ser cualquiera. Entonces vamos a tomar esos dos casos. Nuestro casito 1, caso 1 de la base, ¿no? ¿Qué pasa si B0 me hace a PK verdadera? Entonces, ¿quiénes son todas las primas? PK prima, ¿quién va a ser? No olviden la definición. ¿Acá? PK, ¿no? Y phi prima, ¿quién va a ser? Phi. Es la misma phi, ¿no? Porque es PK. Y como es PK, pues es verdadera. Entonces se queda igual, ¿no? Es phi prima, que es PK, ¿no? O sea, estamos definiendo muchas cosas, pero todas son al final PK. Y entonces yo lo que quiero ver, recuerden que lo que yo quiero demostrar
es que a partir de la PK prima, yo puedo inferir a phi prima, ¿no? Que quién es, que es PK prima, ¿no? Porque esta también es PK prima. Entonces, ¿cómo sabemos que esto sí pasa? Yo me confundí en donde puso que pi prima es igual a pi prima, que es igual a pk, que es igual a pk prima. ¿Por qué puso esas igualdades? Porque todas son a la misma. A ver, esto, vamos a ver primero. Phi prima, dijimos que iba a ser phi si tiene el mismo valor de verdad que phi. Digo, si phi tiene valor de verdad 1, ¿estamos de acuerdo? Nosotros tenemos, en este caso, que phi es pk. Eso quiere decir que el valor de verdad de pk1, de pk que es 1, también va a ser el valor de verdad de phi, porque son la misma fórmula. Entonces, el valor de verdad de phi es 1. Esto porque phi y pk son la misma fórmula. Solo es una letra proposicional. ¿Ok? Sí, ya más claro. Ok. Y entonces, ahora, como la evaluación de phi es 1, nosotros por cómo definimos a la prima, aquí estamos en este caso, ¿no? La evaluación de phi es 1, entonces phi prima se queda igual a phi. Pero phi, ¿quién es? Es pk, ¿no? Y como pk, la evaluación de pk es 1, entonces esta es igual a pk prima. Es decir, que todas son pk. Pk prima es pk. Phi prima también es pk. Y phi también es pk. Todas son pk. ¿Sí estamos bien? Sí, ya. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Claro para todo el mundo? Seguros. Porque cuando hagamos la inducción, entonces ya vamos a tener más letras proposicionales y hay que ver cómo se comporta la evaluación en cada uno de esos casos. Y entonces ahora, yo lo que quiero demostrar es que a partir de las letras proposicionales primas, yo puedo inferir la fórmula prima. Pero yo solo tengo una letra proposicional, que es PK, porque estoy suponiendo que phi no tiene conectivos. Entonces, lo que yo quiero ver es que a partir de esa única letra proposicional prima, puedo inferir la fórmula prima. Pero la fórmula prima sigue siendo PK, que es PK prima, porque todas son iguales, ¿no? Entonces, al final, lo que yo quiero ver es que a partir de PK, yo puedo inferir PK. ¿Y eso por qué sí es cierto? ¿Cómo se ve esta prueba? Es una prueba muy sencilla, ¿no? Solo tiene un paso. Pues solo es esta, la prueba de esto, solo es como uno, en el paso 1 aparece PK. ¿Y cuál es la justificación de que aparezca? Pues que es una hipótesis. Y ya aquí tenemos nuestra prueba. Cada uno de los pasos o son axiomas, o son hipótesis, o son consecuencia de anteriores bajo las reglas de inferencia. Y la última es lo que queremos demostrar, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, en este caso ya está. No hubo básicamente nada que hacer. Pero esto solo fue en el caso en el que nuestra evaluación nos daba en PK1. ¿Qué va a pasar en el otro caso en el que nuestra evaluación
le asigne a PK un 0. Como phi es igual a PK, entonces la evaluación también le va a asignar a phi un 0. Y en este caso, ¿quién es PK'? La negación de PK. La negación de PK, ¿no? ¿Y quién es phi'? La negación de phi. La negación de phi. ¿Y quién es phi? PK. PK. Entonces, esta es la negación de PK, ¿no? Entonces, estas otra vez son iguales. Y aplica lo mismo, ¿no? Y como a partir de la negación de PK', ahí está, bueno, no necesariamente. A partir de la negación de PK, yo puedo inferir a la misma negación de PK, entonces, pues ya terminé, ¿no? Porque esta, la negación de PK, es PK', ¿no? Y lo que quiero demostrar es la phi', que sigue siendo la negación de PK, ¿no? Igual, esta prueba sigue siendo un pass-fail, que es negación de PK porque es hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Sí. Ahí donde está la negación de phi, en este caso 2, no contradeciría nuestra base porque estamos suponiendo que phi no tiene conectivos lógicos y pues ahí ya está la negación de phi. Es que no, lo que pasa es que phi no tiene conectivos lógicos, pero phi' sí tiene conectivos lógicos. Entonces aquí, en donde está la igualdad, no es como que sea phi, sino que es phi'. Y phi' es igual a la negación de phi. Ajá. Ah, ok. Y la que sí es esta, ¿no? Sí. Sí, aquí no estamos violando que phi no tenga conectivos, ¿no? Lo que pasa es que por la manera en que estamos construyendo a phi', se puede quedar con el mismo número de conectivos o puede incrementar en un conectivo, ¿no? En una negación. Pero phi sigue teniendo 0 conectivos. Es una letra proposicional. ¿Sí se ve claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Entonces ahí está. Ese fue nuestro paso base, ¿no? Ahí quedó. ¿Hay algún problema con el paso base? Son los únicos dos casos que tomamos que tomar en cuenta, ¿no? Si PK es 1 o PK es 0. ¿Vamos bien? Entonces ahora sí vamos a hacer nuestra hipótesis de inducción, ¿no? Y como hipótesis de inducción le voy a poner por acá. Uy. ¿Qué vamos a suponer? Supongamos ahora que para toda fórmula, ¿sí? Con menos de n conectivos, es inducción fuerte otra vez, ¿no? Con menos de n conectivos, se cumple que sus letras proposicionales pueden inferir a la fórmula prima. Las letras proposicionales prima pueden inferir a la fórmula prima, ¿vale? Que las P1 hasta Pn' pueden inferir a la psi', ¿no? Y vamos a suponer, vamos a tomar y sea phi una fórmula con n conectivos lógicos. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puede ser esta phi? A ver, es que ya me estoy...
¿Qué va a pasar con esta phi? ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues si tiene algún conectivo lógico, bueno, si tiene n conectivos lógicos, suponiendo que n es 1 o más, entonces tiene que tener algún conectivo principal, ¿no? Ya sea una negación o una implicación. Entonces vamos a tener esos dos casos. Phi puede ser o la negación de otra fórmula o la implicación de otras dos fórmulas. Y como le estamos quitando ese conectivo, ya sea negación o implicación, entonces la otra fórmula que nos va a quedar va a tener menos de n conectivos. Si más o menos se ve por ahí. Una pregunta, ¿por qué en nuestro conjunto de hipótesis pusimos P' hasta P' sub n? ¿No sería menor a n? Puede que no, porque, por ejemplo, puede que sean incluso los mismos. ¿Qué pasaría si esta phi fuera la negación? Si phi fuera la negación de P0. En este caso, esa phi va a ser la negación de una fórmula, ¿no? Es decir, que si yo quiero ver, como lo vamos a hacer ahorita, a phi como la negación de una fórmula psi, entonces esta fórmula psi va a ser ¿quién? No P0, ¿no? Y psi y phi tienen exactamente las mismas letras proposicionales. De hecho, esto siempre va a pasar cuando tengamos una negación. Cuando tengamos una implicación, entonces sí pueden cambiar las letras proposicionales, pueden ser menores, pero no necesariamente, ¿no? Y de todos modos, esta n, bueno, si quieren le pongo otro, ¿no? PK. Esta n no se refiere a la misma n de phi, sino a otra de psi, porque estas pescas son las letras proposicionales de psi, porque eso es lo que nosotros estamos tratando de demostrar en nuestro teorema. Entonces, como que verlo a partir de las letras proposicionales de phi sería de cierta manera incorrecto, ¿no? Ok. Aquí en la negación sí va a aplicar, sí son las mismas, porque cuando estamos usando negación, la fórmula psi no va a cambiar de letras proposicionales, de hecho eso vamos a usar en la prueba, pero cuando vamos a estar usando la implicación sí puede cambiar de letras proposicionales, ¿no? Entonces tenemos que ver qué pasa en ese caso. Muy bien. Entonces ahí está. Vamos a tomar el caso de la negación, que es un poquito más fácil antes, ¿no? Y caso 1. Que phi sea una negación de otra fórmula, ¿no? Phi es igual a una negación de una psi. Y entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Recuerden que nosotros tenemos que demostrar que a partir de las letras proposicionales primas de esta fórmula, vamos a poder inferir la fórmula prima. ¿Va? ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Qué harían ustedes si yo les pidiera demostrar esta proposición en alguna tarea? ¿Qué es lo que harían ustedes? Tal vez usar nuestra función. Tal vez usar nuestra función, ¿no? Porque es lo único que tenemos. Y sí, entonces ahora vamos a fijarnos en nuestra evaluación. ¿Y qué puede pasar con nuestra evaluación? Pues nuestra evaluación hace o 0 a phi o 1 a phi, ¿no? Y con eso ya vamos a tener también valores para psi. Entonces vamos a tomar ahora dos subcasitos, ¿no? Subcaso 1. ¿Qué pasa si mi evaluación hace a phi 0?
tendríamos Ajá. a fi, la Sí, tendríamos que ligar. tenemos que, ¿qué? Entonces, ¿cuánto va a valer sí en esta evaluación? Creo que se queda igual, o sea, positivo, digamos. Entonces no se queda igual, ¿no? Es Sería uno, positivo. ¿no? Exacto, es uno, ¿no? Ahora, ya que tenemos esta evaluación, ¿cómo se van a comportar las primas? Phi prima, ¿quién es? Entonces, phi prima, ¿quién va a ser? Y psi prima, ¿quién va a ser? Y prima sería no, sí. Phi prima sería no phi, ¿no? Porque la evaluación me da 0. Entonces la cambio. Le pongo una negación para que mi evaluación la haga verdadera, ¿no? ¿Y qué va a pasar con sí? Se queda igual, ¿no? Se queda igual, exacto. Ya está. Ahora, ya tenemos a nuestras primas. ¿Y qué es lo que yo quería demostrar? ¿Qué es lo que yo quería demostrar? No se les olvide qué es lo que quiero demostrar. ¿Dónde está? Aquí está. Esto, ¿no? Que a partir de las letras proposicionales de phi, de las primas, yo puedo inferir la fórmula prima, ¿no? Es decir, que a partir de la P1' hasta la Pn', yo voy a poder inferir la fórmula prima. Esto es lo que yo quiero demostrar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que yo tengo por hipótesis? Como psi tiene menos de n conectivos, tiene menos de n conectivos porque ya le quitamos un conectivo, ¿no? Que es la negación. Si esta tiene n conectivos, entonces phi a lo más tiene, bueno, no a lo más, phi tiene exactamente n menos 1 conectivos, ¿no? Que es menos de n. Entonces aplica la hipótesis de inducción. Tenemos ¿qué? A que las letras proposicionales prima de psi, que son a las que le habíamos puesto cas, hasta pk, se puede inferir quién. Y prima. Sí, prima, que es sí, ¿vale? Y ahora sí vamos a ocupar justo lo que mencionaba, no vi quién era, su compañero, que de las letras proposicionales. Como sí y sí tienen las mismas letras proposicionales, entonces este conjunto es exactamente este. Esto ya que sí y sí. De hecho, por eso este caso es el fácil, ¿no? Porque en la implicación no necesariamente van a ser las mismas. Sí, sí, tienen las mismas letras proposicionales. Entonces aquí ya está casi terminado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que a partir de las letras proposicionales de phi podemos inferir sí. Y nosotros lo que queremos ver es que se infiere phi prima.
que es la negación de phi, ¿no? Y la negación de phi, ¿quién es? ¿Quién es phi? Esto es la negación de la negación de psi. Entonces, ¿cómo podemos construir una demostración de la psi prima a partir de estas? ¿Cómo lo justificamos? Este es en el momento en el que sacan esa enorme lista de teoremas que hicimos, porque uno de esos teoremas es el que nos da la solución a esto, ¿no? Nosotros ya tenemos una lista. Por esta hipótesis ya tenemos una lista donde cada uno es un axioma o es una de estas letras proposicionales prima o es consecuencia de anteriores bajo reglas de inferencia. Y esa lista acaba en la psi. Y yo quiero una lista del mismo estilo, pero que acabe en phi prima, que es no phi, que es no psi. Entonces, ¿cómo obtengo no psi de psi? ¿Quedará más claro si hago la inferencia? No planeaba hacerla, pero podemos hacerla. Por esto, nosotros tenemos que existe una sucesión de este estilo, ¿no? Si uno, no prima, le vamos a poner así, si uno, dos, si dos, y así, ¿no? Hasta algún paso L, donde hay una psi L, donde esta psi L es la psi, ¿no? Que es la psi prima. Y cada uno de estos o son PKs, o son consecuencia de anteriores bajo reglas de inferencia, o son axiomas. Y yo quiero construir una lista así, pero que termine en phi prima, que es no psi. ¿Cómo construyo a partir de no psi a partir de psi a no psi? ¿Qué voy a poner en mi paso L más 1? El teorema que sería si prima implica no si prima. Exacto, ¿no? Justo ese. ¿Tienes qué inciso fue, Alma? Soy Arcelia, pero según Perdón, yo es el inciso B. es el inciso B. Sí, cierto, es el inciso B. Perdón, es que se confundí sus voces. Y ahí está. Entonces ya, esto fue un teorema, es el inciso B. Entonces ya sabemos que teoremas no hay problema que los metamos. Es como si nada más estuviéramos contrajiendo la prueba, ¿no? Y en paso L más 2, ¿qué va a pasar? Voy a obtener, aquí puse unas primas. Voy a obtener, sí, prima. Bueno, que es sí. Le voy a quitar las primas para que no haya problema. Perdón, era el inciso C. Ok. ¿Y esto de dónde salió? Fue un modus ponens de L y de L más 1, ¿no? Ahí está, entonces aquí ya está mi prueba. Y esta es la phi prima. Entonces ya construí mi lista, ¿no? A partir de estas, porque cada uno de estos pasos son axiomas o son consecuencias anteriores bajo reglas de inferencia o son unas de estas hipótesis, ¿no? Y aparte mi sucesión acaba en psi prima. Entonces lo que yo acabo de demostrar es que a partir de las P1' hasta Pn' puedo demostrar la phi prima, ¿no? ¿Qué es lo que quería ver? Aquí está, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Yo ya no entendí por qué queremos demostrar que, más bien por qué queremos demostrar no sí en lugar de simplemente sí, prima.
en lugar de simplemente phi prima. Porque es la forma que tiene phi prima, ¿no? El teorema dice que podemos inferir a partir de las letras proposicionales prima la fórmula prima. Y si nosotros nos fijamos en la fórmula prima, como la evaluación era 0, entonces me va a quedar una negación. Y luego, como el caso me está diciendo que la phi la estoy suponiendo como negación de esa fórmula psi, entonces pues le agrego otra negación, ¿no? Entonces esta es la fórmula que yo voy a querer demostrar. ¿Sí o no? ¿Puede volverlo a repetir, porfa? Sí, claro. A ver, vamos a regresar a el enunciado, ¿va? Aquí está el enunciado, ¿no? Yo defino a las P primas, a las Phi primas, y lo que yo quiero demostrar es que a partir de las letras proposicionales prima, yo puedo inferir la fórmula prima. ¿Va? Eso es lo que dice el enunciado, es lo que yo quiero demostrar. Entonces, en este caso, es esto, ¿no? Es lo mismo de que dice el enunciado. Y nada más vamos a ir reemplazando. Las PI primas, no sé cómo se comportan respecto a las PIs, pero sí sé que son las mismas que las de psi, ¿no? Psi y phi tienen las mismas letras proposicionales. Entonces, por eso no me tengo que preocupar. Entonces, sus primas, pues van a ser iguales. Ahora, la fórmula que yo quiero demostrar es phi prima. Así dice el teorema, ¿no? Y ahora me fijo en quién es phi prima. Como la evaluación de phi bajo la V0 es 0, entonces le tengo que agregar una negación, ¿no? La phi prima va a ser la phi negada. Recuerden que porque esto es para que la evaluación de esta fórmula me dé 1, ¿no? Entonces, hasta acá vamos bien. O sea, esta igualdad sí tiene sentido. Sí, hasta ahí sí. Ahora, muy bien. En el caso en el que estamos, yo estoy suponiendo que phi es la negación de psi. Entonces, como lo único que estoy haciendo es sustituyendo, ¿no? Aquí tenemos phi y como phi es la negación de psi, pues aquí está, ¿no? Ya lo vi, ahora sí ya. Ya, muy bien, excelente. Muy bien. Entonces ya tenemos este subcaso 1, ¿no? ¿Queda claro el subcaso 1 para todo el mundo? Entonces ahora tenemos que ver el siguiente caso, ¿no? El caso en el que nuestra evaluación hace 1 a phi. Nuestra evaluación hace 1 a phi. Entonces, ¿qué pasa con psi? Y recuerden el caso grande, ¿no? Se queda igual, no. Sí. Ah, ¿cómo? Bueno, no, el valor de verdad de psi con esta evaluación V0, ¿cuál es? ¿Es 0 o es 1? Es 0, ¿no? Porque si esta fórmula es 1, esto quiere decir que este es 1 y pues la negación de 1 es 0, ¿no? Entonces esta tiene que valer 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más queremos así y no a no sí, bajo la evaluación. Es que no, queremos a phi y queremos a psi, ¿no? Porque de hecho phi es no psi. O sea, la evaluación de no psi es 1.
porque phi y no psi son la misma. Ah, ok, ya. Ujú. ¿Sí? Ok. Ok, ya tenemos la evaluación de phi en 1 y la evaluación de psi en 0. ¿Alguien dice algo? ¿Y cómo van a quedar nuestras primas? Este es el subcaso 2, ¿no? El subcaso 2 del caso 1. Todavía nos falta ver qué pasa cuando en vez de tener una negación, en vez de que phi sea una negación, sea una implicación de otras dos fórmulas, ¿no? ¿Cómo van a quedar mis primas? ¿Quién es phi prima y quién es psi prima? Phi prima sería phi. Phi prima es phi, ¿no? Porque la evaluación es 1. Y psi prima, Sería no psi. no psi. Exacto, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, de nuevo, sí tiene menos de n conectivos. Entonces, por hipótesis de inducción, lo que yo tengo es que la P1 hasta la PK', de a partir de estas hipótesis, nosotros podemos inferir psi prima, que es no psi. ¿Vale? Y recuerden que nosotros ya anotamos que esto es lo mismo que P1' hasta Pn', ¿no? Entonces, por ahí no tenemos problema. Entonces, ya sabemos que a partir de esta podemos deducir no psi. Pero nosotros, ¿qué queremos inferir? A phi prima. A phi prima, que es phi, ¿no? ¿Quién es? Psi prima. No psi, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra inferencia? Vamos, chicos, vamos. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que a partir de P1' hasta Pn', yo puedo inferir phi prima, que es phi, que es no psi. Esto es lo que yo quiero demostrar, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo? Ya lo tengo, ¿no? Por pura hipótesis de inducción ya lo tengo. Porque resulta que la psi prima es justo la que quiero demostrar. Psi prima es igual a phi prima. Mm, creo que no entendí. Es porque en todas nuestras letras proposicionales deducen a psi prima, pero en este caso psi prima es igual a nuestra prima, que es igual a no psi. Exacto, sí, ¿no? Eso es justo lo que está pasando. Que phi prima es igual a psi prima. Por hipótesis de inducción ya tenemos lo que queremos ver. ¿Sí está bien, chicos? Estas son iguales, ¿no? Eso quiere decir que phi prima es igual a psi prima. Y por hipótesis de inducción tenemos que estas infieren a psi prima, porque sí tiene menos de n conectivos. Y las letras proposicionales, recuerden que son exactamente las mismas. ¿Qué dicen? Con esto ya terminamos el caso 1, ¿no? Ahí este subcaso 2, sí es cierto. Ya entendí por qué lo habían puesto. Con esto ya terminamos el caso 1, ¿no? Donde estamos suponiendo que phi es una negación de otra fórmula. Entonces falta ver el caso que está interesante. ¿Qué pasa si tengo una implicación?
Porque si voy a tener una implicación, voy a tener dos fórmulas a las que les voy a aplicar la hipótesis de inducción. Y esas dos fórmulas no necesariamente van a tener las mismas letras proposicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber que si agrego más letras proposicionales voy a seguir obteniendo lo mismo? Pues por monotonía, ¿no? Eso ya lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Si agregamos más letras proposicionales, no va a pasar nada, vamos a seguir pudiendo, vamos a poder inferir lo mismo, ¿no? Entonces vamos a poder inferir ahí las letras proposicionales, bueno, las fórmulas primas que vamos a tener a partir de nuestra hipótesis de inducción, y con eso vamos a ver que la prima también se va a poder inferir. Más o menos. Seguro que ahorita es un poco confuso, ¿no? Por tanta notación que tenemos. Pero por favor revísenlo y, y vean si sale alguna duda, ¿no? Si sí se entiende, si no se entiende. Y si no se entiende, lo repasamos la clase que sigue, ¿no? No importa cuántas veces haya que repasarlo. Igual también como que tal vez se va entendiendo cachitos, pero toda la prueba en general como que se pierde un poco, ¿no? Pero recuerden el enunciado. Siempre recuerden a qué queremos llegar para que no se pierda, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda que podamos responder ahorita? Bueno, entonces aquí terminamos.